estamos estudiando equipados para el servicio. Les recuerdo que los mensajes del servicio los estaba yo dando los miércoles, pero consideré cambiarlo para los domingos por la relevancia de los temas que voy a estar tratando. Hoy vamos a ver el tema de los dones espirituales, primera parte del tema de los dones espirituales. Espero que tengan también a la mano esta hojita del boletín. Si no lo tiene, levante la mano y ahí se lo llevan a su lugar, porque vamos a ver algunos aspectos sobre dónde están, sobre todo los ministerios. Bueno, ok, haciendo un breve repaso en 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios 12, haciendo un breve repaso de lo que vimos la semana pasada en cuanto a que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Recuerda, 1 Corintios capítulo 12, y leíamos el versículo 27 concretamente. Le damos lectura a todos. 1 Corintios 12, 27, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces Pablo se está refiriendo a los creyentes, a los cristianos que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, y Dios nos hace parte de su cuerpo, o lo que se llama la Iglesia Universal de Cristo, que son todos los creyentes que han existido desde Cristo para acá, ¿verdad? Muertos y vivos, somos parte de la Iglesia Universal o el cuerpo de Cristo. Nada más con habernos arrepentido de corazón y creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero para pertenecer a una iglesia local, puede ser en tal colonia, en tal municipio, en tal país X, ¿verdad? Ahí sí se requiere el bautismo por inmersión, el bautismo en agua, para ya ser parte de la iglesia local como miembros activos. Por lo pronto, la iglesia de Cristo, dice, somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo diseñado, obviamente un cuerpo espiritual diseñado, para expresar por medio de cada miembro la vida de Jesucristo. Eso es tremendo, es un privilegio, hermanos, y eso nos permite entender qué espera, por qué Dios formó la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué todavía Dios no nos ha llevado a su presencia? Bueno, porque quiere que como cuerpo estamos representando al Cristo vivo, ¿sí? Su poder, para que el mundo conozca a Jesucristo, conozca las buenas nuevas de salvación, y cada miembro entonces está expresando la vida de Cristo, y la iglesia está equipada. Dios nos ha equipado por el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, con unos dones diseñados para expresar esa vida. Don significa regalo, o en este caso, un don es una capacidad espiritual que Dios le da a cada creyente. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Déjenme encerrarlo en dos grandes partes o frases. Número uno, el primer propósito de la iglesia es glorificar a Dios, glorificarle, honrarle, exaltarle, ponerlo en el primer lugar que Él merece, glorificar a Dios. Para eso existimos como iglesia. Y dos, el segundo propósito es ir y hacer discípulos, dar a conocer el Evangelio de tal manera que la gente se convierta en seguidores de Cristo Jesús. Esos dos grandes propósitos, para eso existimos, mis hermanos, nada más. Ahora, de ahí obviamente vienen algunas tareas significativas. Bueno, a manera de repaso, 1 Corintios 12, 7, cada uno, o sea, cada creyente, a cada uno les da la manifestación del Espíritu, o sea, cada creyente ha recibido algún o algunos, por lo menos un don espiritual, ¿sí? Varios dones o varias habilidades espirituales Dios nos las ha dado. Déjeme preguntarle, ¿ya descubrió usted, ya sabe cuál es su don o sus dones? Si no, pues tiene que descubrirlos, no inventarlos, descubrir lo que Dios ya puso en usted. Y eso es sencillo, no es complicado. Dos, cada creyente, cada miembro tiene un lugar y una función en el cuerpo de Cristo, porque Dios fue quien nos colocó. Verso 18, 1 Corintios 12, 18, mas ahora Dios nos ha colocado como miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es decir, así como tenemos este cuerpo y está formado por varios miembros, un cuerpo, muchos miembros, sin embargo Dios fue quien nos dijo: a ti te va a tocar ser mano, a ti te va a tocar ser el dedo gordo, ¿verdad? A ti te va a tocar ser un ojo, a ti te va a tocar ser oído, a ti te va a tocar ser pie, etcétera, etcétera. Fue Dios quien nos dio el lugar indicado para funcionar. Eso nos va a ayudar, mis hermanos, a evitar, porque yo no soy como
que el ojo diga, ¿y por qué yo no soy oído? Porque Dios quiso hacerte ojo y punto, tan tan. Y viceversa. Entonces estemos contentos, satisfechos y dándole gracias a Dios por él, porque Él es sabio y Él es soberano y Él sabe cómo vamos a funcionar de la mejor manera. Y eso también va a evitar el que estemos envidiando los dones que otros tienen, porque Él sí o ella sí y yo no. No, Él nos asignó una función, un lugar, como Él quiso. Dios nos colocó. Ok, seguimos. En tercer lugar, todos los creyentes hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. No estamos hablando aquí del bautismo en agua, en inmersión, no. 1 Corintios 12:13, ¿verdad? Dice aquí, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cuando usted viene a Cristo, en ese instante usted es bautizado, o sea, es sumergido en la presencia del Espíritu Santo. Él le llena y en ese instante Dios le asigna un lugar. Cuando usted es bautizado en el Espíritu, o sea, por fe, viene el Espíritu Santo, le llena y Él dice, vas a hacer esta parte en el cuerpo de Cristo. Y ya, eso es el bautismo. No se necesitan evidenciar algunas señales ahí medias extrañas, como algunos enseñan por ahí. No, es por fe, simple y sencillamente por fe. Si usted es cristiano, usted ya fue bautizado en el Espíritu. Si usted no es cristiano, usted no ha sido bautizado en el Espíritu, ¿verdad? O sea, su presencia no ha venido a su vida. Ok, 4. Todos somos ministros de Cristo. Aquí busque en 1 Corintios el capítulo 4, por favor. Nos adelantamos unos capítulos. Capítulo 4, verso 1. 1 Corintios 4, 1 dice aquí, así pues, ¿qué? Le damos lectura. Ténganos los hombres por servidores de Cristo. Aquí está, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, cada creyente, hombre o mujer, viene a ser un ministro. O sea, ¿qué significa la palabra ministro? Servidor, servidor. Lo que pasa es que a veces, en el transcurso de la historia de la iglesia, por ahí hubo una mala interpretación y se dice, solamente los pastores son ministros de Cristo. No, error, eso no está en la Biblia. Todos los creyentes somos ministros, porque todos los creyentes somos servidores de Dios. O sea, Dios nunca nos llamó a ser solamente espectadores y estar cruzados de brazos y esperar su segunda venida. No. Él dijo, mientras vengo, les doy ciertos talentos, ciertos dones, úsenlos, úsenlos. Cada uno tiene que estar ocupado en la obra que yo les asigno mientras yo regreso por ustedes. Entonces, claro que esperamos con paciencia y con gozo a Cristo que Él venga por nosotros en el rapto, pero mientras Él viene, Él quiere hallarnos ocupados, participando, sirviendo en su obra, porque todos somos ministros. Bueno, regresamos al capítulo 12, por favor. Me estoy yendo rapidito, estoy haciendo solamente un resumen. 1 Corintios 12, 18, dice aquí que, ok, estaba yo en otra carta, con razón no checaba. 1 Corintios 12, verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Si Dios nos colocó, mis hermanos, como miembros, es porque todos los miembros, sin excepción, somos útiles, todos, y somos necesarios. Sí sabe usted eso, ¿verdad? Que no hay ningún miembro de nuestro cuerpo que esté por demás, nada, a menos que usted tenga 6 dedos, para ahí sobra uno, ¿verdad? Pero Dios colocó la cantidad y Él puso los miembros necesarios en cada cuerpo, ¿verdad? Y todos somos útiles y todos somos necesarios. Ahora, vamos en sexto lugar, versículo 25. Para que no haya desavenencia, o sea, para que no haya desunión o división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen o interesen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así es la naturaleza. Si usted tiene un dolor en alguna parte de su cuerpo, usted siente que le está perjudicando en todo el cuerpo, aunque sea solamente en alguna parte, porque así estamos conectados, así fuimos creados. Entonces, en la iglesia, cuando un creyente pues tiene algún problema, alguna situación, pues claro que también a nosotros nos puede, ¿verdad? Porque es nuestra familia y porque somos miembros los unos de los otros y tenemos que aprender a preocuparnos, interesarnos por los demás miembros. ¿En qué podemos ayudarte? ¿En qué podemos servirte? ¿En qué podemos orar por ti? Pero como cuerpo, hermanos,
Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando un hermano se goza, en vez de tener envidia, nos gozamos con él. Que le fue bien en el trabajo, pasó de año en año escolar, gloria a Dios, nos gozamos con él o con ella. Ese es el sentir del cuerpo de Cristo, mis hermanos. No podemos ser indiferentes ante los problemas, ante las pruebas de los hermanos. Somos familia, somos un cuerpo en Cristo. Así es que continuamos. Y tenemos que aprender a vivir en armonía, ¿verdad? Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, tenemos que aprender a vivir en armonía, a relacionarnos, a llevarnos bien, a llevarnos en paz, y cuando llegase a haber alguna diferencia, ser prontos para reconciliarnos, para perdonarnos y para no estar guardando enojos o rencores o amarguras contra nadie. Bueno, y finalmente el llamado principal de cada creyente es ir y hacer discípulos. Hay otras funciones y ya vamos a entrar ahí. Vamos a dar tiempo, si usted gusta, a ir explicando los dones o ahorita. Si tiene alguna pregunta, levante la mano y expóngala. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Os entendió todo? ¿No se entendió nada? Tengo esa inquietud. Vamos ahí. ¿Alguna pregunta? No tenga pena en preguntar, por favor, con toda confianza, ¿sí? Hermana Saavedra. ¿Qué? Sí, sí, claro, claro. Número uno, pedirle, Señor, dame discernimiento para saber qué don o dones me has dado. Número uno. Número dos, bueno, tengo que ver qué me gusta hacer, porque los dones van a ser algo, son habilidades que le van a usted a satisfacer, le va a gustar hacerlo y va a tener también frutos. O sea, la forma también, por un lado, es estudiar qué dones hay, qué es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Y luego, pues, estar orando al Señor y comenzar, eso lo dije la semana pasada, a probar aquí en este ministerio, no hay problema. Y usted, no, creo que por aquí no va mi don, ¿verdad? O mis dones, voy a probar acá. Intente, está bien. Por eso aquí usted puede ver en la lista una serie de ministerios y de actividades para que vaya viendo con qué más o menos se identifica, qué le gustaría, porque los dones es algo que va a traer también satisfacción y gozo, mis hermanos, porque es un regalo de Dios. Así es que esa es otra forma. Y otra manera también es, platique con algunos hermanos poco más maduros en la fe. Hermano, ¿tú qué don o dones crees que tengo yo? Y escúchelo también, no porque él se lo diga, dice que ya los va a tener, no, pero por lo menos escuche otros puntos de vista y considérelos. ¿De acuerdo? Bien, ¿algo más? Bueno, entonces vamos a, antes de entrar a los dones, algunas advertencias, nada más, sencillas. Bueno, como puede ver aquí en el dibujo, al final tenemos aquí este esquemita, ¿verdad? En donde podemos ver aquí la iglesia al centro, una cruz y unos personajes. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿dónde opera, dónde activa, dónde funciona la iglesia? Pues para que vea que la iglesia no solamente está en un templo, sino que, por ejemplo, a la izquierda podemos, como ahorita lo estamos haciendo, predicando la palabra de Dios, lo que se dice online, en línea, Facebook, YouTube, etcétera. O sea, podemos también predicar el evangelio a través de una videollamada. Usted puede discipular. O sea, las paredes no tienen que ser fronteras que nos limiten o muros que nos limiten para predicar el evangelio, mis hermanos. Entonces, la tecnología es una herramienta, usémosla. Amén. Continuamos arribita. ¿Dónde está la iglesia? En cada hogar. Donde usted está, ahí está la iglesia. A veces usted puede ser quizás el único cristiano. Bueno, ahí tiene la tarea de orar por la salvación de los familiares que viven en su casa, ¿verdad? Pero ahí está la iglesia, en casa, mis hermanos, también. Y luego, ¿en dónde más está la iglesia? Donde usted trabaja, o joven, donde tú estudias, en la escuela, en la universidad, en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Ahí está la iglesia, porque ahí estás tú, estás representando el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Dónde más está la iglesia? En 3 semanas, lo que se llama el tercer espacio. Bueno, le llaman tercer espacio a los cafés, restaurantes, parques, gimnasios, etcétera, otros lugares, porque usted está ahí, ahí está la iglesia, también ahí está el cuerpo de Cristo. Y finalmente, ¿dónde está la iglesia? En un edificio, al que llamamos templo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Preguntas. Porque a veces limitamos, mis hermanos, la iglesia a la reunión dominical. No,
La reunión dominical es el día del Señor, nos congregamos y es importante, desde luego, adorar a Dios, platicar, enseñarnos, exhortarnos, animarnos, etcétera, etcétera. El día del Señor, comenzamos en la casa del Señor, pero en la semana la iglesia está en todas partes representando a Cristo Jesús. Entonces, los dones que usted tiene o también sus talentos, pues usted los va a usar tanto aquí el domingo o entre semana en alguna actividad aquí o entre semana en su casa, en su trabajo o en el mercado. Estamos sirviendo, mis hermanos. Ese es el punto. Cuando solamente limitamos a la iglesia a un horario y a un lugar y a un espacio, no estamos simple y sencillamente limitando el poder del Señor. No, la iglesia se reúne ahorita, pero saliendo, la iglesia se esparce para alumbrar, para servir, para ser una expresión del Cristo resucitado. Amén. Bueno, entonces el primer lugar es este asunto de que tenemos que servir o en el templo o en nuestras colonias o comunidades, no encerrarnos en un solo lugar. Dos, como nosotros hemos recibido dones del Señor, pues tenemos que usarlos. Tenemos que usarlos. Busque por favor Efesios 4:15. Efesios 4:15. Entonces, si Dios nos ha dado dones, pues no es para tenerlos guardados, ¿verdad? El maíz encerrado en su costal todo el tiempo se echa a perder, ¿verdad? El maíz, por ejemplo, para que dé fruto, pues tiene que sacarlo del costal, sembrarlo, cultivarlo y dará su fruto. Efesios 4:15, dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Número uno, tenemos que crecer ¿en quién? En Cristo. Crecer en Cristo, crecer en su fe en Cristo, crecer en su confianza en Cristo, crecer en su amor por Cristo, crecer en su esperanza en Cristo, crecer en la sabiduría en Cristo. Crezcamos en todo en Cristo. Les voy a decir algo, muchas veces tenemos un montón de problemas porque no estamos creciendo, no somos sabios en el Señor, no tenemos fe, actuamos en la carne, porque no estamos creciendo en Cristo. Y nos preguntamos, ¿y por qué mi vida es un mundo de nudos? Pues por eso, porque no estás creciendo en Cristo, porque no estás tomando decisiones sabias, no estás siguiendo el camino de la voluntad de Dios. Oye, Dios no se equivoca. Entonces tenemos que entender la importancia de crecer en Cristo, en todo en Cristo. Ahora sí, verso 16, de quien todo el cuerpo, ¿verdad? Todo el cuerpo bien concertado, o sea, bien organizado y unido entre sí por todas las coyunturas, o sea, como un cuerpo, ¿verdad? Así como la mano está bien ligada al antebrazo, etcétera. Bueno, las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, si usted cree que es el cristiano solitario, individualista y que solito va a salir en la vida adelante, no está pensando correcta ni bíblicamente. Fuimos creados por el Señor y ese fue su diseño, y usted no lo puede ni mejorar. Fuimos creados para ayudarnos, eso significa que todos necesitamos ayuda, mutuamente. Pero algunos hermanos pues, son muy individualistas, muy egoístas o muy autosuficientes y sienten que yo no necesito de la iglesia, Dios y yo y la Biblia, punto. No, somos un cuerpo. Y si usted se quita el dedo gordo de su mano, ¿qué le va a pasar a su mano y a su dedo? Pues va a tener mucho dolor, ¿verdad? Y se va a secar este dedo, porque tiene que estar bien ubicado, bien relacionado, bien conectado con el resto del cuerpo. Así somos, tenemos que entender eso, mis hermanos. Si usted quiere caminar independientemente, se está equivocando, porque ese no es el diseño de Dios. Dice bien concertados, bien unidos. Dice entonces, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función o funciones. Ahora, yo no sé si usted alguna vez tuvo por ahí algún problema de salud en su cuerpo y alguno de sus miembros tuvo que estar inactivo, lo que sea. ¿Qué le pasó a esa parte de su cuerpo que estuvo quizás 20, 30 días o 40 días sin hacer nada? ¿Qué le pasó? Se comenzó a ¿qué? A atrofiar, ¿verdad? A atrofiar. ¿Por qué? Porque los miembros fueron diseñados para estar funcionando. Entonces tuvo un periodo, obviamente, en lo que se recupera, en lo que iba cicatrizando, etcétera, etcétera. Pero después tuvo que entrar a una terapia para volverle a ¿qué? A activar de tal manera que funcionara una vez más
como antes. Bueno, si un miembro del cuerpo de Cristo no está haciendo nada, se me está atrofiando, mi hermanito. Se me está atrofiando en la fe. Luego se pregunta, ¿y por qué me falta poder espiritual? ¿Y por qué no tengo el gozo del Señor? ¿Y por qué no tengo el fruto del Espíritu? Porque estás quietecito sin hacer nada. Tienes que servir, estar activo, algo que te esté llevando a orar al Señor. Señor, estoy sirviendo en esto, dame sabiduría, dame fuerza, dame fortaleza, voy a hacer esto con esta persona, ayúdala. Entonces usted se activa, se despierta. Si no, mis hermanos, nos dormimos y no oramos por nada ni por nadie y entramos en una comodidad adormecedora. Y Satanás feliz de la vida, ¿verdad? A veces usted sabe que hay parálisis parcial en nuestros cuerpos, ¿verdad? Y hay cuerpos que están paralizados parcialmente, la mitad de la iglesia trabaja y la otra mitad, bien, gracias. Eso no debe ser. Todos los miembros tenemos que estar participando según dice aquí, cada miembro. Y entonces cuando cada miembro está ejercitando su propia actividad, recibe su crecimiento. Aquí está, recibe su crecimiento. Entonces la única forma en la cual usted va a crecer como creyente en Cristo, en el amor, en la fortaleza, en la sabiduría, en la paciencia, etcétera, es sirviendo al Señor, estando en comunión con otros miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, y la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. En amor. ¿Qué debe caracterizar en primer lugar a la iglesia de Cristo? El amor. Eso no significa que todos somos ya los miembros perfectos, que todos somos una perita en dulce. No, algunos están en almíbar y otros están como en limón, ¿verdad? Pero bueno, como donde sea que ustedes ya como un almíbar o como un limoncito, bueno, somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que amarnos, aún a los amarguitos, a los que están ahí medios ácidos y medios especialitos, ¿verdad? O que, como dije el domingo pasado, que le tocó ser el ligadito del cuerpo. Bueno, pues de modo, vamos a solucionar ese aspecto, pero a fin de cuentas tenemos que ir madurando en amor. El amor se practica con la gente difícil. Dijo Jesús, aún los inconversos aman a sus amigos. Y dijo, ¿y eso qué chiste tiene? Dice, pero ustedes como cristianos pues tienen que aprender a amar a sus enemigos. Bueno, y en tercer lugar, hermanos, otra advertencia. El hecho de que usted no tenga ciertos dones o ministerio no es excusa para no servir o apoyar en una situación de necesidad. Me explico, si usted dice, bueno, es que yo no tengo el don de evangelizar, pues aunque no tenga el don de evangelizar, esa es una función para todos los creyentes. Yo, por ejemplo, usted me pregunta si yo tengo el don de evangelizar, yo le diría, no, no lo tengo, tengo otros dones. Hay que por eso yo no testifico de Cristo, no lo pongo como excusa. Ahora, para mí es un gozo y un privilegio y necesito compartir de Cristo. Ya es parte de mi madurez en Cristo, ¿verdad? Entonces no pongo como excusa el no evangelizar. El hecho de que yo no tenga el don de servir, pues como yo veo que algo está por ahí mal acomodado, ya hay basura, pero yo no tengo el don. Señor, tú no me diste el don de servir, entonces yo no. Aunque no tenga el don de servir, si veo una necesidad, lo hago. Si no tengo el don de la enseñanza, por ejemplo, con niños, pero hay que darles una clase a los niños, aunque no tenga el don, pero hay necesidad, pues me preparo y lo doy, mis hermanos. O sea, el no tener un don no es pretexto para no servir. Ahora, quien tiene el don, tiene esa habilidad, esa facilidad y se va capacitando y es un deleite y amén, hágalo, pero cuando no hay esa cuestión, yo tengo que arremangarme y manos a la obra. Así es, mis hermanos. ¿Me explico o no? ¿Sí? El hecho de que usted no tenga el don de dar, como vamos a ver más adelante, pues como no tengo el don de dar, Señor, pues no doy nada. No me diste ese don, ¿qué quieres? No. Es un deber de los creyentes aprender a dar. Bueno, ahora sí entramos a la definición ya, mis hermanos, y vámonos rapidito. Un don o los dones son capacidades espirituales que nos da el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y la evangelización del mundo. Repito, un don espiritual es una capacidad espiritual que nos da el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y para la evangelización del mundo. Eso es un don. ¿Cuál es la diferencia entre un don y un talento? Bueno, el talento o los talentos los da Dios a todo el mundo, sean o no cristianos.
sea, sean o no cristianos, Dios le da a cada persona ciertos talentos, habilidades o destrezas, vamos a llamarle naturales. Porque a través de esos talentos naturales que Dios le dio a esa persona, pues van a ser los medios para que esa persona cumpla con su vocación, su trabajo, etc. Entonces, todo el mundo tenemos talentos. Dios nos dio ciertos talentos, ciertas habilidades, ya, inconversos o no. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un don? Que un don es algo espiritual que Dios nos da cuando venimos a Cristo. En ese momento en que usted viene a Cristo, el Espíritu Santo le dio los dones que Él quiso convenientes, ciertas habilidades espirituales para la edificación de la iglesia y para evangelizar. Así es, ¿verdad? Ok. Ahora sí, vamos a Romanos, capítulo 12. Comenzamos con este primer don. Ahora, ¿cuáles son los dones? Le doy la lista. Usted puede ver dónde están los dones espirituales. Primera de Corintios 12, ahí están. Ahí es una lista, ¿sí? Al final de esta serie voy a hablar sobre los dones de señales. O sea, hablar en lenguas, interpretar lenguas, el don de milagros, de sanidades. Los voy a dejar al último. Ahorita quiero primero enfocarme en lo que es vigente y es actual. Luego le explico por qué. Ok, la otra lista de los dones para que la lea en su casa está en Efesios 4. Efesios 4, versículos 11 y 12. Puede leerlos con calmita para que ya vaya teniendo una idea de cuáles son los dones. Y la otra lista es la que vamos a ver ahorita, solamente algunos cuantos, en Romanos 12. Y leemos del 4 al 8 están otra serie de otra lista de dones espirituales. Bueno, Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, los dones los recibimos, usted no los buscó, usted no los compró, Dios se los dio por pura gracia. Por eso don significa gracia, o en este caso una habilidad que Dios nos regaló. Bueno, según la gracia que nos es dada, y comienza aquí con este primer don, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el don de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte, o sea, el que da, con liberalidad, el que preside, o sea, el que dirige, el líder, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Aquí está esta lista de dones. ¿Se identifica usted con algunos de estos dones ahorita o no? Con la simple lectura, más o menos. No es complicado, hermanos, no es complicado. Pero váyase identificando. Comenzamos versículo 6. El que tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Bueno, ahora, esto de profecía, ¿cuánta confusión hay hoy por hoy? Pero vamos a aclarar esto. Cuando se escribieron las cartas del apóstol Pablo, eran tiempos de transición. Se estaba pasando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, al Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, que estableció Cristo Jesús. En esta época de Pablo, los libros del Nuevo Testamento todavía no se terminaban de escribir. El Antiguo Testamento ya, pero los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, etcétera, apenas estaban terminando de escribir. Entonces era una época de transición. O sea, toda la revelación de Dios no había sido dada, no había sido completada aún. Tiempo de transición. Los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico de transición. Si no entendemos esto, nos vamos a confundir. Entonces, fue una época de transición en donde Dios estaba todavía dando su plena revelación de su plan. Entonces, por eso había hermanos con el don de profecía. Los profetas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, recibían alguna palabra, dado que no tenían todo el Nuevo Testamento como usted y yo ya lo tenemos, entonces estaban recibiendo de parte del Espíritu del Señor nuevas enseñanzas para ir dando toda la doctrina, la sana doctrina o el fundamento de enseñanza que estaban dando los apóstoles y también algunos de estos profetas. Bueno, la profecía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento mayormente incluía
Palabra del Señor, decían los profetas, así dice el Señor. Y en su gran mayoría fueron dirigidas hacia el pueblo de Israel. Muchas de las profecías de los profetas eran: arrepiéntanse porque Israel fue un pueblo bien desobediente. Entonces Dios enviaba profetas: arrepiéntanse porque si no va a suceder esto y esto y esto. Y efectivamente se cumplía si no se arrepentían. Entonces sí, ellos predecían algunos eventos: van a venir contra ustedes, los van a llevar cautivos si no se arrepienten. Y hay mucha de este tipo de profecía en el Antiguo Testamento. Ahora, señalan en el Antiguo Testamento, si un profeta da una profecía y no se cumple, ¿se acuerda qué dicen? Tomen piedras y mátenlo, porque es un falso profeta. O sea, así de claro es el asunto. Pero hoy muchos profetas que andan, según ellos, profetizando, dicen profecía y media y no se cumplen. Pues apedréenlos. En la temporada de Estados Unidos había mucho profeta carismático y había muchos de ellos que estaban diciendo: Trump se va a reelegir, Dios me dijo que él va a ser otra vez presidente de Estados Unidos, Dios está hablando. Y un montón de profetas ahí hablándole a todos los pentecostales y carismáticos, pensando que efectivamente Trump se iba a reelegir porque Dios les había mostrado en sueños y en visiones, etcétera, que él iba a ser una vez más presidente. ¿Y cuál? ¿Y cuál? ¿Y qué pasó con esos falsos profetas? Muchos, miren, calladitos, y otros que tuvieron el valor dijeron públicamente o en Facebook: hermanos, me equivoqué, perdónenme. O sea, tuvieron el valor y la honestidad para decir: la regué, dije algo que no me dijo el Señor, me equivoqué, perdónenme, voy a corregir. Hermanos, no son tiempos ahorita para que alguien nos esté prediciendo: ¿y con quién me voy a casar, profeta? Dígame, por favor. ¿Cómo le voy a llamar a mi bebé ahora que viene en camino? ¿Qué nombre quiere Dios que le ponga? Por favor, o sea, hermanos, por eso Dios nos dio inteligencia, discernimiento, vamos a ver, conocimiento. Cuando venimos a Cristo no se desconectó nuestro cerebro de Él, Más bien tenemos que santificar nuestra mente, renovarla, pero usarla, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿a qué equivaldría hoy el don de profecía? Bueno, y voy a lo siguiente. Una vez que se completa el Nuevo Testamento, lo que se llama el canon significa una vara de medir, o sea, ya se completó el Nuevo Testamento, el canon se cerró. ¿Con qué libro? Con Apocalipsis. Todas las profecías que Dios quería que supiéramos para eventos futuros, Dios ya las plasmó, por ejemplo, en el libro de Daniel, otros libros obviamente como Ezequiel, y principalmente Apocalipsis. Y también en algunos evangelios cuando el Señor Jesucristo estaba dando su sermón acerca de los últimos tiempos. Ahí está todo lo que necesitamos conocer sobre los eventos futuros, mis hermanos. No tenemos que acudir a otro profeta para que nos diga: a ver, ¿deme alguna fecha para eso? No. Dios ya nos dijo que ahora tenemos que ser sabios al discernir todo esto, ¿verdad? Pero ya no hay nuevas revelaciones, por favor. Y cuando alguien diga: Cristo va a venir para el 20 de mayo del 2020, falso apóstol o falso profeta. Cámbiale de canal, córrale de esa iglesia, porque ahí hay mentira. No estamos autorizados para dar fechas. Jesús dijo que de su venida solamente el Padre lo sabía, nada más. Nos dio señales, sí, señales suficientes para estar advertidos y preparados. Y ahí sí son señales claras, para que estemos preparados y no estemos desprevenidos cuando Cristo venga en el rapto. Ok, pero mis hermanos, ya se cerró el canon, ya toda la revelación de Dios está aquí, todo está aquí. Lo que pasa es que tenemos que ir a la Biblia, ser diligentes, estudiar la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿a qué equivaldría hoy el don de profecía? Diríamos que serían hoy los predicadores, los hermanos predicadores, es decir, este don es predicar públicamente la palabra de Dios, no las visiones de uno, no los sueños de uno. ¿Cuánta tontería hay hoy en YouTube de falsos apóstoles o profetas? Hermanos, hoy no les voy a predicar la palabra, les voy a revelar la visión que Dios me dio. No, Dios nunca nos mandó a revelar nuestros sueños o nuestras visiones. Él nos dijo: predica la palabra, así dice el Señor. Tenemos que ir a la Escritura. Todo lo demás, mis hermanos, son cuentos. Aunque alguien diga: tuve un sueño, Dios me llevó en espíritu al infierno. Y ahora sé que así es el infierno. Entonces, ¿para qué nos dio el Señor muchos pasajes para saber cómo es el infierno? O alguien que diga: Dios me llevó en el espíritu al cielo y ahí vi a Jesucristo y al rey David y me di a tanto
¿Y para qué el Señor nos dio todas sus enseñanzas acerca del cielo? ¿Que no es suficiente? ¿O le faltó a Dios algo? Por eso digo, son cuentos. Usted tiene que basarse única y exclusivamente en la palabra de Dios. Bueno, profecía, aquellos hermanos que tienen la capacidad o la habilidad para predicar públicamente la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo la predican? La predican para amonestar, desde la palabra, obviamente, instruir, reprender, corregir, retar, consolar y animar. Eso es lo que hace un predicador. Repito, instruye, amonesta, reprende, corrige, reta, consuela y anima con la palabra de Dios. Eso es lo que hace un predicador. Normalmente es ante el público. Puede ser desde un templo, o puede ser en un parque, o puede ser en un auditorio, y un creyente que tenga ese don de predicar, pues va a ser un vocero público de Dios y va entonces a ser de gran bendición. Predicación. ¿Sí, hermanos? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, continuamos. Siguiente, Romanos 12, verso 7. O si el de servicio, el don de servir, pues en servir. Esto es fácil. La habilidad de identificar necesidades en aquellas tareas que tienen que ver con la obra de Dios y tomar la iniciativa para ayudar y hacerlo con alegría. O sea, identificar necesidades relacionadas con las tareas de la obra de Dios, tomar la iniciativa y apoyar, ¿verdad? Ayudar de manera práctica. El don de servicio está orientado hacia tareas o trabajos, y es muy amplio en su aplicación. La otra semana veremos la diferencia entre el don de servicio y el don de ayudas. El don de ayudas va dirigido más hacia la gente, el de servicio va más hacia tareas o necesidades que van surgiendo y que usted identifica y usted las ve y dice, voy a hacer aquí, aunque nadie le diga. Por eso es un don. Quien tiene el don normalmente va a tener esa iniciativa y el deseo de servir. Ahora, aquí déjame hacer una aclaración. En estas listas de dones no están todos los dones incluidos, pero por ejemplo, mis hermanos, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen buena voz, que cantan como jilgueros y que quieren usar su voz para la alabanza, para dirigir, etcétera? ¿Es un don el canto o es un talento? Es un talento, porque también la gente inconversa canta y cantan bien, ¿verdad? ¿O no? Sí. Tocar algún instrumento, ¿es un don o es un talento? Es un talento. La gente inconversa pueden tocar muy bien el teclado, la guitarra, la batería, X instrumentos. Son talentos, destrezas que van adquiriendo. Ahorita vamos a darle la aplicación. Por ejemplo, alguien que tenga algunas habilidades manuales, le gusta coser, cose muy bien, sabe dibujar, pintar, tiene habilidades manuales. ¿Es un don o un talento? Talento. La gente inconversa tiene sus talentos muchas veces también. Componer cosas, componer una máquina, un vehículo, una licuadora, se descompuso un refrigerador y estas personas tienen la habilidad ahí. ¿Talento o don? Es un talento, lo tienen. Ok, ahora, quizás usted ahorita se está identificando con algunos de estos talentos y está bien. Herrería, ¿verdad? O plomería. Se descompuso la regadera, algunos nomás no tenemos ese talento, ¿verdad? Tratamos de componerlo y lo dejamos peor. Yo soy uno de esos. Bueno, entonces, herrería, carpintería, talento, ¿verdad? Plomería, pintar, artes, ciertas creatividades, son talentos. Cocinar, hay hermanos o hermanas que sazón tienen, ¿verdad? Qué rico, ¿es talento o don? Algunos, bueno, ni maruchan saben preparar. Bueno, pues ni modo, no tienen ese talento ni nada por el estilo. Bueno, los que saben usar los aparatos tecnológicos hoy por hoy, la tecnología que le aprieten aquí, por allí. ¿Talento o don? Un talento. Ahora, viene la pregunta, ¿y esos talentos los podemos usar en la obra de Dios? Sí. Ahora, entonces diría, a ver, yo tengo 1, 2, 3, 4 de estos talentos. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Bueno, identifique sus talentos y usted lo va a usar a través del don de servicio. Entonces, usted a través del servicio va a poner para la obra de Dios sus talentos, sus destrezas. Preguntas hasta aquí, dudas, aclaraciones.
¿Está claro o no? Janet. Es erróneo. Sí, porque no, siguen siendo talentos. Ahora, cuando aparece aquí en la Biblia un don, voy a poner un ejemplo, alguien que sea maestro o maestra. Ahora, y lo he visto y ha pasado, muy poco, pero ha pasado. Se convirtieron a Cristo y eran ya maestros en escuelas, pero quisieron dar clase en la iglesia y les dio un grupo de 20, terminaron con uno. No, esa enseñanza, ese talento no se convirtió en don. Y siguen siendo buenos maestros en el ámbito del mundo, sí está bien, pero en el ámbito del cuerpo de Cristo, no. Ahora, a veces sí, un talento de los que están en la Biblia, como ejemplo la enseñanza, se convierte en don, y eso es muy frecuente también, pero no siempre. ¿Sí? ¿Otra pregunta hasta aquí? Bien, continuamos con el siguiente don. La enseñanza, ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el que tiene el don, hombre o mujer, don de enseñanza, es la capacidad para, y aquí viene hermanos, para entender y explicar claramente la Biblia. O sea, tiene que ver con la Biblia. Ahora, todos los creyentes obviamente la podemos o la debemos de entender, ¿verdad? Pero entender, explicar y hacerla comprensible de tal manera que los creyentes la apliquen. En eso consiste el don. Entonces, algunos pueden ser maestros de niños chiquitos, ¿verdad? 4 o 5 años, o 10, o de adolescentes, o de jóvenes, o de adultos. Pero si tienes el don de la enseñanza, tú vas a explicar, la gente va a entender, lo va a comprender y lo va a aplicar. Es porque tienes el don de la enseñanza. Ahora, una aclaración. Quizás algunos de los que son casados o somos casados y ya tenemos hijos, digo, pero yo no tengo el don de enseñanza, entonces por eso no les voy a enseñar a mis hijos la Biblia. No. Tenga usted el don de enseñanza o no lo tenga, su deber es enseñarles la Biblia a sus hijos. ¿Dudas? Porque podemos ponerlo como pretexto. Yo no te tengo paciencia y yo no sé, y ve a la iglesia. No, a ver, hermanitos, no. Usted tiene que tenerle paciencia a su hijo o a sus nietos, ¿verdad? Según les vaya usted a enseñar. Y lea por favor Deuteronomio, aquí hacemos un paréntesis. No voy a explicar esto, pero nada más quiero que lo lea por favor usted ahí, lo subraye, para que vea que la enseñanza a los hijos, más que un don, es un mandamiento que tenemos que cumplir. Igual que evangelizar, aunque no tenga el don de evangelizar, necesita compartir las buenas nuevas de Cristo. Deuteronomio 6, ¿ya lo encontró? Bueno, dice aquí versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. Ahí no se necesita un don para amar a Dios, es un mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese es el requisito. Y luego, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. No dice aunque tengas el don, no, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y aquí no está hablando de si tengo el don o no, simplemente si están en mi corazón, yo te tengo que enseñar las palabras de Dios. Así es. ¿Está claro o no? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿De acuerdo? Bueno, amén. Entonces, aunque no tenga el don de enseñanza, usted puede discipular y debiese estar discipulando. Ahora, si tiene el don de enseñanza, pues qué bueno, entonces busque un grupo de vida donde haya un poquito más de hermanos, entonces, y sirva al Señor. Bien, vamos, ¿no hay dudas hasta aquí? Vamos con el siguiente don, la exhortación. Estamos en Romanos 12, versículo, ya voy a acabar, mis hermanos, porque ya algunos están poniendo como moraditos, no sé por qué. Será por el cubrebocas. Bueno, versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Bien, ¿qué es exhortar? Bueno, aquí abarca las ideas, mis hermanos, de aconsejar, animar, advertir, orientar, fortalecer y consolar. Repito, exhortación abarca las ideas de aconsejar, animar, advertir, orientar, fortalecer y consolar. O sea, apoyar a aquellos que están atravesando por pruebas difíciles. También el don de exhortación se usa cuando un creyente
está viviendo mal y usted va y le amonesta, ¿verdad? Lo hace con amor, pero lo hace con la escritura. Mi hermano, mi hermanita, creo que no estás viviendo bien delante del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. O tiene un mal hábito y usted tiene que exhortarle, ¿verdad? Para que deje ese mal hábito. Y también para exhortarle más adelante para animar. Obviamente también exhortar significa animar, alentar, ¿verdad? Desafiar. A veces la gente o los hermanos están desanimados, tuvieron un problema, se les juntó, se les cerró medio mundo, ¿verdad? Según él o ella. Y alguien que tiene el don de exhortar, pues le va a animar, ¿verdad? Le va a inyectar fe en el Señor, le va a ayudar, le va a impulsar, ánimo adelante, ¿verdad? Vamos a orar. Pero y da un buen consejo y la buena, como dice Proverbios, la buena palabra es como medicina. Es como medicina. Entonces, quienes tienen este don de exhortar, pues son también obviamente una bendición. O bien para jalarle las orejas a quien se está por ahí enchocando, o bien para alentar al que está decaído. Entonces, Dios usa ese don de exhortación. Y finalmente, con esto termino, versículo 8, el que reparte, aquí terminamos. Repartir es dar, el don de dar. Y como dice aquí Pablo, quien tenga el don de dar, que lo haga con liberalidad. Es decir, ¿en qué consiste este don? En compartir lo que uno tiene como un sacrificio personal. O sea, el creyente que tiene este don es generoso, no es tacaño, no es mezquino, no está midiendo a cuentagotas lo que da. Lo da en abundancia, sin importar su condición económica. Puede ser un creyente pobre materialmente, de clase media o clase alta económicamente. Independientemente de eso, le gusta dar y se abstiene muchas veces de muchas cosas. Puede ser que creyente dice, yo doy para la obra, hay esto, cuenten conmigo, hay esto, cuenten conmigo. Todo lo contrario a Ananías y a Zafira, ¿se acuerdan en Hechos 5? Que dieron una parte de lo que según eso habían ellos dado de más, pero se guardaron otra parte y vámonos, disciplina del Señor por andar mintiendo y por andar con mezquindad. Generosidad, con generosidad. Y son una bendición esos hermanos porque pues, a fin de cuentas son los que también permiten que la obra de Dios avance. Ahora que estamos con la promoción de las Biblias, pues algunos hermanos han sido generosos. Todavía nos falta, ¿verdad?, comprar más Biblias, pero por lo menos con lo que ya nos alcanzó, ahí vamos. Y gracias a Dios por esos creyentes generosos. Preguntas finales y ya con esto terminamos. ¿Alguna duda, alguna aclaración? ¿Nada? ¿Está todo claro? Bueno, entonces felicítenme por ser tan buen maestro. Entonces, bueno, ok, hermanos, pues oramos y con esto terminamos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque somos parte de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y Señor, gracias por esta enseñanza. Permítenos asimilarla, comprenderla y ponernos a funcionar. Porque tú nos has llamado, Señor, para servir, para participar, para ser de bendición. Porque cuando servimos es cuando crecemos, es cuando maduramos, es cuando vemos también grandes bendiciones, Señor. Danos entendimiento, danos el discernimiento para saber, Señor, Él o los dones que tú nos has dado, o talentos también, para ponerlos al servicio de tu obra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.